¿Qué es Toro FX Studio? Amigos, a lo mejor nos conocen o nos acaban de conocer por este bonito podcast y por las cosas que subimos en redes. Si acaban de llegar, bienvenidos, pero consideramos en este episodio número 150 del podcast hablar un poquito, no lo habíamos hecho desde hace tiempo ya, y pienso que es un buen momento para que les platiquemos un poquito de la historia de Toro FX Studio y del por qué hacemos este podcast. Así que corre el auto. Toro FX Studio, el podcast. Para empezar, este bonito podcast no es lo único que hacemos. Toro FX Studio en realidad es un estudio de efectos especiales, prácticos y de maquillaje. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos todo lo que no se hace en computadora. Para alguna producción, para una película, alguna fotografía, etcétera, etcétera. Cualquier contenido audiovisual o nada más visual. Pues ahí es donde nosotros entramos para hacer maquillaje o este tipo de efectos que requieren verse en cámara y sin alguna alteración digital. No que estemos peleados, ya hemos hablado de esto también, no estamos peleados con los efectos visuales o los efectos digitales, de hecho trabajan muy bien en conjunto y ha sucedido antes, pero bueno, esto comenzó en el año 2010 aproximadamente, en donde Rod Castro, a quien conocí por medio del trabajo, me enseñó una técnica que la hemos platicado antes, seguramente ustedes la conocen si les gusta todo esto del maquillaje o del detrás de cámaras, pero pues es la más vieja, que es latex build-up o construcción por látex, que consistía en crear volumen en un maquillaje, por ejemplo, para hacer una herida, a partir de papel de baño y látex prácticamente. Vas poniendo las capitas, esperas a que seque, después maquillas. Pero bueno, esto ya lo había aprendido el señor Rod Castro y a mí me voló la cabeza y entonces pues empecé a juntarme mucho con él para seguir aplicando este conocimiento y empezamos a ganar los concursos de Halloween Godines y nos empezaban a ubicar como los que hacen el maquillaje o los que hacen este tipo de trabajos. Y bueno, pues llegó un punto en el que le decía yo a Rod, tenemos que hacer algo, tenemos que formar algo. Y es así como inició Toro FX Studio. Toro es de de Toncho Ábalos y el Ro es de Rod Castro. Comenzamos también a experimentar con otro tipo de materiales, tratando de mejorar el realismo, tratando de que se viera un poquito mejor, que fuera más fácil de aplicar, porque pues sí, la construcción por látex es un gran comienzo y hay cosas increíbles que se pueden hacer con esto, además de ganar concursos de disfraces godines, pero había como que algo más que estábamos buscando, algo más que necesitábamos. Y fue creo que el primer proyecto donde nos dimos cuenta que pues ya era algo, que había algo en esto, en Toro FX Studio, fue gracias a que nuestro gran amigo Daker nos presenta a Chio Gutiérrez, ahora conocida como Chio Ruo. Se casó con un francés, se fue a vivir a Francia, etcétera, etcétera, pero ella, maquillista genial, aerografista genial, nos invita a un proyecto en donde teníamos que hacer una medusa. Para hacer esta medusa, pues además de que nunca habíamos hecho algo similar, necesitábamos hacer las serpientes de manera que se mantuvieran en la cabeza de la modelo, que no, obviamente que no le lastimaran, que se vieran bien y que no pesara demasiado para que ella pudiera posar, etcétera, etcétera. Y pues fue un gran reto, pero fue muy, muy divertido. Realmente lo que terminamos haciendo, a Rod se le ocurrió un sistema como de malla hecha con alambre y que se ponía como una corona, y estos alambres se extendían para sostener a las serpientes. Las serpientes eran hechas, fueron esculpidas y después hicimos copias de resina y el cuerpo de la serpiente eran mangueras. Todo esto pues con su capita de látex, su pintura, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas pues terminó bien el proyecto, nos gustó mucho, nos odiamos por todo el tiempo que pasamos juntos haciendo ese proyecto, pero fue algo muy, pues muy padre el poder lograr esto con los materiales y el tiempo que teníamos a la mano. Y bueno, pues a partir de aquí seguimos haciendo esto, seguimos buscando
producciones que nos dieran oportunidad de trabajar con ellos. Sin embargo, han de saber ustedes que en aquellos años pues no era tan fácil conseguir el material. Realmente era un problema sobre todo cosas como la espuma de látex, que son químicos, que hacen cosas increíbles. Con esto se pueden hacer prostéticos bastante versátiles que te permiten gesticular, etcétera, etcétera. Pero pues no era un material que tuviéramos al alcance, no se puede importar, o al menos en ese entonces no se podía importar, ni siquiera podíamos ir a Estados Unidos por este material para poder traérnoslo personalmente, porque no es algo que puedas transportar, son químicos. Entonces, bueno, el caso es que simplemente googleando espuma de látex México, me topé con una página de TaliFX Monster Studio, un estudio de efectos especiales en Ciudad de México, y entre sus servicios y otras cosas que ofrecían, tenían una distribución de espuma de látex mexicana. Esto me voló completamente la cabeza. Vi la información de contacto, llamé y ahí les pregunté que si tenían espuma de látex, que de qué se trataba, que quería saber de este mágico material para efectos especiales. Y quien me contestó el teléfono y me atendió súper amablemente fue el mismísimo Neftalí Zamora, el dueño y operador de TaliFX Monster Studio. Se portó súper buena onda y fue ahí, esto lo platicamos hace poquito con el buen Kirk Thatcher, me dijo que no necesariamente tenía que tener un horno para cocinar la espuma de látex, para hacer los prostéticos. Me dijo que con una vaporera, con una olla de tamales, se podía hacer, y me empezó a dar tips y todo. Le dije a Rodo y pues inmediatamente pedimos nuestro kit, conseguimos nuestra batidora, nuestra vaporera, y a partir de ahí como que fue otro escalón en la historia de TodoFX Studio. Es un producto que, bueno, ya no utilizamos el foam mexicano porque desafortunadamente no lo siguieron vendiendo, no lo siguieron fabricando. Esta empresa que se dedicaba además de hacer otros productos con látex y otro tipo de espumas, pues incursionó en el mundo de la espuma de látex, pero desafortunadamente ya no les fue rentable seguir produciendo este kit, esta espuma de látex. Pero bueno, para ese entonces ya era un poquito más fácil conseguir el producto gringo. Y pues sí, definitivamente cambió muchísimo. Ya empezamos a hacer prostéticos mucho más profesionales. No fue fácil, porque el hacer un prostético de espuma de látex requiere la misma concentración, suerte y alineación de los astros que requeriría hacer un pastel, por ejemplo. Y como tal, como un pastel puede no inflarse bien o puede no cocinarse bien, lo mismo le puede pasar a la espuma de látex, y en el proceso puedes perder dinero, porque pues barato no era. Pero bueno, el caso es que sí fue definitivamente un punto muy importante en la historia de TodoFX Studio. Después conocimos al buen Majarki antes de que existiera la opinión de Majarki, quien desde el momento en el que lo conocimos, y es así con todo mundo, se preocupa por apoyar a la gente, por darlos a conocer, por ver en qué evento los puede colocar o conectarlo con quién para que hagan cosas, y sin obtener nada a cambio. Entonces, pues bueno, un gran saludo al buen Majarki, porque también marcó una parte muy importante. Al conocernos nos empieza a ofrecer ir a eventos. Él estaba organizando y coordinando varios eventos culturales en Guadalajara, y nos empiezan a invitar a que demos un demo, a que demos una plática de efectos especiales. Y esto nos abrió un poquito el panorama en el aspecto de conocer gente, porque cuando nosotros vamos a un evento no vamos a conocer a la persona que nos va a contratar para alguna producción. Pero la gente que está ahí, que nos está viendo o que está escuchando la plática, es gente como ustedes que escuchan el podcast y que les gusta todo esto, que tienen algún interés en común con nosotros, que les gusta el detrás de cámaras, el maquillaje, los efectos especiales. Y de esta forma empezamos a crear una comunidad muy interesante, porque era gente que nos ubicaba, pero pues no necesariamente como proveedores de lo que podíamos hacer, sino simplemente porque les gustaba nuestro trabajo.
e incluso gente que estaba empezando o que le gustaba o que necesitaba resolver alguna duda se nos acercaba y pues nosotros con la misma amabilidad que nos trató por ejemplo Neftalí, y así ha sido durante toda la existencia de ToroFX Studio, estudios o artistas de cualquier tamaño nos han abierto las puertas, nos han dado consejos, nos han pasado contactos y pues es una forma de alguna manera de devolver esta buena vibra que recibimos y que seguimos recibiendo. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Quienes nos han visto en algún evento seguramente lo podrán confirmar, que si nos preguntan cosas es, ¿sabes qué? ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Si tienes alguna duda, mándanos un mensaje directo, ponte en contacto con nosotros y te decimos lo que sabemos. No necesariamente que sea la manera de hacer las cosas, pero pues te podemos decir dónde compramos el material, cómo lo hacemos, cómo lo hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos en tu situación. Espérame tantito, sí le vamos a seguir con la historia, perdón por la interrupción. Nada más aquí para recordarles que este bonito podcast lo encuentran en todas las plataformas de audio y en YouTube también, todos los martes y todos los viernes. Y si nos quieren seguir, sería muy bonito, nuestras redes son @torofxstudio, esto es @torofxstudio. Y ahora sí, seguimos. Y bueno, de esta forma comenzamos a conocer más gente, incluido o incluida más bien Paulina Encinas, nuestra vestuarista estrella a quien queremos mucho, y definitivamente no agregamos en postproducción porque nunca la olvidaríamos. Nuestra super sister Marusen Magaña, a quien en una visita a una tienda de maquillaje donde ella estaba trabajando, pues empezamos a platicar, empezamos a ver algunos productos, a ver qué nos podía servir. Y su actitud fue de, a mí me encantaría aprender esto, no dan cursos, por favor enséñenme. Y pues la verdad es que nunca ha sido la finalidad. Hemos dado cursos, los hemos disfrutado muchísimo, pero no es la actividad principal de ToroFX Studio, ni es lo que buscamos, ni es a lo que nos dedicamos. Pero le dijimos a Maru, ¿sabes qué? Te enseño de gratis, pero vente al equipo. Porque Maru, además de saber de maquillaje editorial y de body paint y todo esto, es excelente en el aerógrafo. Y fue así como que vente al equipo y aquí aprendes y nos enseñas de lo que tú sabes. Y bueno, fue una etapa bastante interesante porque era también estar probando, estar intentando cosas con materiales diferentes o técnicas diferentes, y al mismo tiempo pues estábamos aprendiendo un poquito más de lo que hace y sigue, de lo que hacía y sigue haciendo Maru. Con el tiempo ya un poquito avanzados en la historia de ToroFX Studio, Rod sale del estudio, sigue siendo Super Brother, nos seguimos queriendo muchísimo y nos sigue apoyando de la manera que puede, pero ya no era parte activa del estudio. Durante este tiempo ha habido gente que de repente está, de repente no está, no por algún problema personal, simplemente cuestiones de tiempos y cosas por el estilo, pero a todos les hemos aprendido algo y de todos nos hemos llevado buenas experiencias. Es por eso que si de repente ven las fotos, pueden ver a gente como el buen Gabe FX, o de repente Leonel, por ahí estuvo nuestro buen amigo Ángel haciendo foam con nosotros. En fin, en la historia de ToroFX Studio así nos hemos manejado y hemos trabajado con gente muy, muy increíble. También en los eventos de repente que necesitamos un par de manos, pues a toda esa gente que nos dice o que en algún momento nos había mandado un mensaje de, oye, yo quiero, y cuando tengan algo o necesiten ayuda, díganme. Pues cuando tenemos eventos y de repente necesitamos más manos es cuando les decimos, oye, pues si quieres vente, aquí vamos a estar en este evento y así va a estar la situación. Y pues bueno, por ejemplo ha sido el caso en Talentland, que nos acompañaron el buen Rafita y Yukari, o de repente en La Mole, que estuvimos hace un par de años, en donde Gaby, Victoria, Alberto se super lucieron con su ayuda. Y también durante todo este tiempo hay un común denominador que prácticamente desde los primeros proyectos de ToroFX Studio estuvo con nosotros, y es el buen Otto en los controles,
que estuvo, bueno, ha sido un gran conejillo de Indias, lo hemos maquillado muchísimas veces y una de las razones, aparte de ser un gran amigo, una de las razones por las que seguimos trabajando con él es porque tiene estos atributos y esta actitud y esta paciencia de saber a lo que va. Y eso lo decimos todo el tiempo. Cuando tú haces un maquillaje, un monstruo, no importan los prostéticos, la pintura, todo el tiempo que ya le dedicaste antes, si a la hora de aplicárselo al actor no sabe transformarse en el personaje, no te lo vende, no le saca provecho. Y Otto es una persona que está muy cómodo eh, convirtiéndose en personajes y echando relajo en los eventos a los que vamos, etcétera, etcétera. Y es por eso que cuando él tiene oportunidad, nosotros encantados de trabajar con él. Y pues tenemos un montón de prostéticos diseñados específicamente para él. Por lo mismo, para este tipo de eventos. Y durante todos estos eventos, durante pues las varias oportunidades que hemos tenido de conocer gente con gustos afines, como les decía, al mismo tiempo que hacemos esto de ir a lugares, aunque no vayamos directamente a vender algo, sino simplemente a estar con nuestra gente, a estar con gente que le interesa esto y que comparte nuestros gustos, nos empezamos a dar cuenta de que afortunadamente a lo largo de la existencia de ToroFX Studio hemos conocido gente muy interesante que aporta muchísimo con sus historias o con ideas o con tips o simplemente dando su opinión de algo en particular desde su propia perspectiva, pues comenzamos a notar también que a la gente le interesaba saber un poquito más de todo esto. Y era común que se nos acercaran y nos dijeran, oye, ¿y cómo le haces? Oye, y como en tal película, ¿cómo le hicieron? Y ya nos estaban preguntando cosas como que más de trivia, pero pues que obviamente como fans de todo esto, pues sí sabíamos, la mayor parte del tiempo sí tenemos estos datos inútiles que de repente, pues a muy poca gente le interesa, pero encontramos justo al tipo de persona que le puede interesar estas cosas y es por esto que en 2019 ya traemos la idea de hacer algo. Teníamos la idea de hacer, no sé, algunos videos o capsulitas, algo en donde habláramos de cómo hicieron un efecto o cómo nosotros hicimos algo para algún proyecto en particular, o platicar con alguien de las personas que habíamos conocido dentro y fuera del medio. Y nos enteramos de una bonita aplicación llamada Anchor, que es completamente gratis, te pone tu podcast en cualquier lugar, no te pide nada a cambio y la puedes usar directamente desde tu celular. Y así fue como inició el podcast, realmente lo grabé en el celular y los videos al principio no existían. Llegó un momento en el que consideramos, pues bueno, si ya tenemos el audio, vamos subiéndolo también a YouTube con la imagen que era en ese entonces el logo del podcast. Y conforme avanzamos, pues por puro gusto nos empezamos a hacer de una camarita, cosas por el estilo, porque pues aprovechando que lo estábamos grabando y que prácticamente era todo en una toma, había muy poco trabajo de edición, eh, pues comenzamos a subirlo también en video. Antes de la pandemia, pues llegamos a tener personas aquí en el estudio platicando y todo, por lo cual necesitamos otro micrófono, de repente otra cámara, pero todo esto pues fue evolucionando gradualmente hasta el episodio 150, en donde hemos tenido la fortuna de pues seguir platicando, seguir haciendo comunidad, de tener gente tan increíble que hemos tenido el gusto de tener como invitados y vienen más cosas. Quiero que sepan que tenemos agendados varios invitados muy interesantes. Hace mucho que no hablaba yo de manera personal con todos los amigos FXeros, pero pues aquí estamos en 150 episodios después y con un poquito más de equipo, con el estudio recién renovado. Se habrán dado cuenta que tuvimos por ahí un periodo de ausencia,
Pero ya estamos de vuelta, les decía, tenemos grandes planes para, para este bonito podcast. Así que, pues, si tienen oportunidad de, si no están suscritos o si están escuchando esto en Spotify y a lo mejor no se han suscrito al canal de YouTube, pues échense la vuelta y píquenle ahí. Son un par de clics que a nosotros nos pueden ayudar a seguir creciendo esto, a llegar a un poquito de más gente. Y tomen en cuenta que las temporadas de Toro FX Studio las hemos dividido normalmente en 50 episodios, así que seguramente, bueno, de alguna forma el cambio de set lo trajimos antes de llegar al episodio 151, pero van a cambiar un par de cositas, esperamos que les gusten. Por lo pronto, pues esta es la historia hasta el momento de Toro FX Studio. Sabemos que hay personas que han estado ahí desde los inicios, se los agradecemos infinitamente. A los que van llegando, bienvenidos. Es un gusto de verdad compartir las historias de quienes están con nosotros, nuestras mismas historias, o simplemente estar hablando de lo que hay en la televisión, en las plataformas, etcétera, etcétera, desde la perspectiva de los efectos especiales. Y si conocen a alguien a quien le puede interesar todo esto, tu amigo ese que es como yo, tu amigo friki que le gustan mucho las películas o que siempre está dando datos curiosos de detrás de cámaras, pues platícale de este podcast, mándale el link y seguramente le va a gustar. Por otra parte, también estamos a nada de que se acabe toda esta situación y de poder volver a los eventos, así que con un poquito de suerte y paciencia, seguramente nos vamos a estar viendo personalmente muy pronto, porque también extrañamos muchísimo ir a eventos y hacer demos y todo esto. Así que nuevamente muchas gracias. Otto, aviéntate el tema de salida para despedirnos como lo marca la tradición. Y acuérdense que para seguirnos, para estar en contacto, para seguir esta conversación o estar en desacuerdo, para lo que ustedes quieran, ahí están las redes. Nuestras redes son @ToroFXStudio y esto es @ToroFXStudio. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar, a Otto en los controles. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son @TonchoAbalos con T. Nos escuchamos en el 151 y hasta el próximo llamado.